Ser podcast. Festus es un africano que conoce. De Senegal. Un colega. Colega le da una moneda cuando pasa. Pues hoy no llevaba monedas. 10 céntimos, pero no le iba a dar 10 céntimos. Madre mía, qué vergüenza como me haya visto. Después de una hora dando vueltas, me estaba poniendo de los nervios. ¡Yo, para, que me vas a volver loco! Le digo, ¿qué te pasa? Y justo ese día me miro en el bolsillo y solo llevaba 10 céntimos. ¿Cuánto le querías dar? Yo al principio no entendía nada. Pero oye, a la quinta vuelta tienes que hablar con él. Si no vas a estar toda la vida con eso. En paranoiaos. Metidísimo, como si nos hubiéramos metido farlupa. Tú no te preocupes que esto lo arreglamos. Sí, total, lo veo. Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de bolsillos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Telling me she loves you, what a laugh. The funny thing is, baby, you don't know the half. If you got any money, honey. Marta Sanz, buenos días. Buenos días. ¿Tú te crees que hoy son buenos días? ¿Por el orzuelo este que tienes? Hoy soy más una escritorzuela que nunca. No, pero te queda ¿Has mono visto incluso. que, bueno, el orzuelo y lo de escritorzuelas se lo debemos también a Fernando Neira, que esto es coautoría con Fernando Neira. Escritorzuela por su orzuelo en el ojito derecho. Pero no, te queda mono, lo tienes bien. Lo Ángel, tienes bien. De verdad da gusto trabajar contigo. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien, es normal. Vale. Hoy empezamos el cuarto Congreso Catalán de Antropología, que es un acontecimiento que toda España está esperando en este momento. Sí. Y en el que dedicaremos, entre otras cuestiones, a hablar de que los genocidios no son ni mucho menos un accidente actual del que es culpable Israel, sino que es lo que ha sido la cultura occidental en su expansión. Que eso ya viene de lejos. El colonialismo y el universalismo. Y esto lo he colado porque digo, ya que... No, bien. Yo mi orzuelo y tú claro, el genocidio, cada está uno bien. habla de lo suyo, pero hoy bien. de lo que vamos a hablar es de otra cosa. El fuego, las herramientas de piedra, la rueda, el arado, la escritura, el bolsillo. No, es demasiado modesto para sumarse a la lista de herramientas que han marcado la evolución de la humanidad, pero ¿cómo nos apañaríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin los bolsillos? Y si hoy hablamos de bolsillos, la culpa es de Manuel Delgado, o gracias a Manuel. Así que, Manuel, si te parece, presenta tú los antecedentes. Bueno, esto tiene que ver con el enojoso incidente de la semana pasada en que me diste la bienvenida como corresponde y yo no estaba. No estaba porque había ido a buscar mi móvil que creía que se me había caído. Entonces, mira, es la prueba de que las cosas más aparentemente pequeñas tienen siempre un significado. A ver, yo me siento, ¿no?, en el estudio, pim pam, normal, tal, y de pronto me di cuenta que no llevo ni el móvil, ni en los bolsillos, ni en la mochila, ni nada. Bien, ¿cuál fue el problema? Pues sencillamente que el móvil estaba en el bolsillo superior. ¿Por qué? Porque en la prenda que estaba llevando, no había bolsillos interiores. Uh-huh. Claro, eso para mí, como igual que las camisas sin bolsillos en la parte superior, es una turbulencia tiempo-espacio, es una alteración del orden del universo. Te descoloca. Completamente, porque uno tiene su sentido de las cosas y los bolsillos tienen que estar en un sitio y servir para algo. Por eso, en efecto, no lo encontraba en los bolsillos porque no estaban los bolsillos en que tenía que estar. Pedí disculpas, pero sí que realmente da que pensar en nuestra dependencia de ese tipo de bolsa que está adjunta a la prenda y que sirve para... Estoy pensando en el caso de los varones, en de los hombres. No estoy seguro de si esto funciona igual en el resto del género humano. Pero ni en otras sociedades. Los bongo, esto es una cuestión de antropología, tienen bolsillos, pero bueno, en nuestro caso sí que lo hay. ¿Y para qué? Bueno, pues para tener las cosas literalmente a mano. Entonces, todos sabemos que los bolsillos son una fuente de avería en las lavadoras porque siempre acabas tirando algo, en una prenda que lleva algo en los bolsillos y que es un follón. Hay una cosa interesante que no sé si a algún oyente o oyenta le ha pasado, que es que en ciertos momentos críticos del amor, lo peor que te puede pasar es que cuando te quites los pantalones se te caigan las monedas al suelo, lo cual, jode la noche, ya te digo. O sea, yo no sé más. Esto jode la noche. Mal rollo. No, pero creo que hay que darle la importancia que tiene justamente a esas cosas aparentemente superfluas, ¿no? Pero menores, que están ahí, pero que cuando no están
de pronto te producen vértigo. En un momento crucial caen las monedas que el señor lleva en el bolsillo. Petición de Marta, Amor en conserva, película de los hermanos Marx con Harpo como protagonista de la escena. Le he encontrado mientras hacía mi ronda. Vea, así es el hombre que andan buscando. Pelo rizado, cara de payaso, es lo que me dijo el sargento. Sí. Espere un momento, agente. Vuelvo enseguida. Ya le tenemos. ¿Está seguro? Completamente. Es nuestro hombre. ¿Qué hacemos ahora? Alfons, Aníbal, registradle. A ver, Marta, describe aquí lo que pasa. Bueno, yo creo que el bolsillo este de Harpo en Amor en conserva es el bolsillo por excelencia de la historia del cine y de la historia de la cultura. Lo que está pasando ahora mismo es que de este bolsillo de Harpo salen 2 piernas de un maniquí femenino, sale el reclamo de colorines de una barbería, un paraguas, un trineo, un trozo de hielo, más cosas más menudas y al final un perro. Vale. O sea, termina saliendo el bolsillo de Harpo, es una cosa impresionante. No son el contenido del mundo. Yo creo que también es un poco el contenido de la cabeza de este personaje, que ya sabéis que era un tipo, se tocaba el arpa de maravilla, por supuesto no era mudo. Se supone que lo que lleva Harpo en los bolsillos lo define. Habla de su deseo, esas piernas, de los maniquís, de su sentido de la diversión, las precauciones que él cree que él debe tomar. Pero también es muy bonito, enlazando con lo que decía Manuel al principio, el contraste que se produce entre lo pequeño y lo grande, cómo algo tan pequeño puede contener tantísimas cosas, de modo que el bolsillo de Harpo es un poco una especie de microchip, ¿no? Y es un desajuste que vemos también en otras películas de los hermanos Marx. Acordaos del camarote. Claro, lleno de gente. Ese camarote maravilloso que el otro día yo, aprovechando lo del bolsillo, dije, pues voy a ver lo del camarote, y en ese camarote pues estaban los camareros, las bandejas, una señora que viene a hacer la manicura, la señora que barre, las que hacen las camas, Harpo que duerme, una adolescente que entra preguntando por su tía Micaela, entran todos y al final pues es una especie de bolsillo orgía el camarote del que salen todos y se desmorona. Y el otro día, que esto fue precioso, la poeta Olvido García Valdés, al hilo de una lectura, me puso un correo y hacía una referencia barogiana de Benet que me pareció buenísima. Me decía literalmente Olvido: en la descripción de los personajes de la tertulia de Baroja, alguien de pronto rebusca en el fondo de los bolsones del abrigo y dice: señor obispo, me voy a comer un higo. Entonces estás en una tertulia, el tío saca un higo del bolsillo. Señor obispo, me voy a comer un higo. Y es verdad que en esa especie de incongruencia situacional reside muchas veces lo cómico, aunque esa incongruencia situacional también se puede trasladar a lo dramático, y si no, pues acordémonos de los bolsillos llenos de piedras de Virginia Woolf antes de entrar en las aguas de las que se va a suicidar. Pues hoy, ya lo ven, hablamos de bolsillos. 900, 100, 800. ¿Qué es lo más raro, lo más extraño, lo más interesante, lo más sorprendente que han encontrado en un bolsillo? No vamos a poner ejemplos porque seguro que la realidad superará lo que podamos imaginar. Recuerde, lo más sorprendente que ha encontrado en un bolsillo. 900, 100, 800. Cortadas contra el cielo como un perfil de sombras contra la soledad. Tú me has dicho que te haga una pregunta. Pues esa es mi pregunta. ¿Qué tengo ahora en el bolsillo? 3 oportunidades. Debes darnos 3. De acuerdo, 3 oportunidades. ¡Manos! No, di otra. ¡Un cuchillo! ¡Ah, cállate! Mal otra vez. La última. ¡Una cuerda! ¡O nada! 2 respuestas en una. Y las 2 mal. He ganado. Me has prometido enseñarme la salida. Eso dijimos, mi tesoro. Pero, ¿qué tiene él en sus bolsillos? Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Practicality D doesn't interest me. Love the life that I lead. Hablamos de bolsillos hoy en El Rincón y la Esquina con Marta Sanz, con Manuel Delgado, con ustedes. 900, 100, 800. ¿Qué es lo más raro, lo más extraño, lo más interesante, lo más sorprendente que ha encontrado usted en un bolsillo? 900, 100, 800. Vamos con alguna contribución de Manuel. Venga, algo, Manuel, que pueda servir de guía a los oyentes.
Bueno, no sé. Mira, por ejemplo, cuidado con lo que te metes en el bolsillo de una forma automática y lo típico, ¿no? Por ejemplo, un bolígrafo ajeno o un encendedor. Lo digo porque una vez me apareció en el bolsillo de la chaqueta un encendedor que ponía Club Benidorm. Y, hombre, no me pidieron explicaciones porque te conocen. Pero a otra persona seguramente le hubiera puesto en un compromiso. Club Benidorm. Tengo que buscarlo, por cierto. A ver, digo por internet, claro. Hay una vez, otra cosa, mira. Me invitaron una vez a una recepción en el Parlamento de Cataluña porque el 11 de septiembre y tal, porque estaba en una comisión del Parlamento y tal. Y el caso es que, digamos, acaba tal, y yo voy a salir y de pronto descubro una bandeja llena de panellets. Y dije, bueno, yo soy muy así, hostia, esto lo van a tirar, porque sabes que tienen que tirarlo, ¿no? Y de pronto, de una forma un poco, digamos, poco discreta, me dediqué a llenarme los bolsillos de panellets. Y te doy mi palabra que ¿sabes quién me pilló? ¿Quién? Hostia, la Marta Ferrusola en persona. ¿En serio? Te lo prometo, me dijo, Delgado, faci el favor, ¿usted creo que esto es normal? Y bueno, de hecho, el bochorno ya... Pero creo que fue mucho peor algo que es lo que me pareció que tenía que hacer, que es devolver los panellets a la bandeja. Entonces, claro, ¿qué hacía? Me iba con los panellets, bueno, nada, no, si ya. O bien hice lo que hice, que es mucho más patético, que es empezarte a sacar panellets para devolverlos. Bueno, el caso es que nunca me han vuelto a invitar. Te los podías haber comido. Exacto. Allí mismo. Sí, allí mismo, como claro. la película de Sofía Loren, La Mortadela. Y suerte que no tenía ninguna bolsa así de plástico, porque empiezo a llenar cosas, digamos, de canapés y cosas, que es que son una pena. Yo siempre lo he hecho. Sí, pero sí, no, sí. Es la Marta Ferrusola en persona, que te llame la atención por algo tan cutre. Panellets en los bolsillos. Están viendo ustedes, 900, 100, 800, que puede ser sorprendente lo que uno puede meter o encontrar en los bolsillos. Un buen título para algo. Claro, buen hasta título. panellets. O sea, puedes meter en los bolsillos, Marta, hasta panellets. Lo que haga falta, ¿no? En las chaquetas, en los bolsillos, en los bolsos podemos meter de todo, pero yo lo que a mí me interesa mucho de esto es la posibilidad de que haya bolsillos secretos para que podamos esconder lo que no queremos que nadie encuentre, aunque esos bolsillos secretos, pues a veces, como le pasó el otro día a Manuel con el móvil, acaban siendo una trampa porque son un espacio para perder cosas. Yo recuerdo hace muchos años que me encontré una vez en un bolsillo un billete de 5.000 pesetas y era una época en la que mi marido y yo andábamos un poco lampando, llegábamos a fin de mes ahí con bastantes dificultades. Entonces hay dos cosas absolutamente insólitas. Primero, ¿cómo pudimos olvidar un billete de 5.000 pesetas? Claro, en una época en que no vas muy bien económicamente. En una época en la que no vas muy bien, que es algo que no termino de comprender, y bueno, y luego la alegría, la sorpresa que te genera. ¡Oh, ostras, un billete o un palo, un billete de 5.000 pesetas, lo que sea! Fue absolutamente maravilloso. Y creo que nos fuimos de cañas para celebrarlo. Para gastarlo, no, 5.000 pesetas. Vamos a seguir así. Venga, va, Manuel, ¿por dónde seguimos? Bueno, yo creo que la línea que estamos siguiendo desde hace ya unos cuantos años, que es la de advertir que todos los temas de los que hablamos siempre tienen una dimensión metafórica. En el fondo siempre hablamos de otra cosa. Pensar, por ejemplo, en los contextos en que se emplea el bolsillo como metáfora, como sinécdoque, por ejemplo, cuando dices asuntos que afectan a nuestro bolsillo, que afectan al bolsillo del consumidor. Lo que implica, por ejemplo, que ciertos políticos se llenen los bolsillos, lo que implica rascarse el bolsillo, sí. O cuando de pronto le caes bien a alguien y crees, te das cuenta o piensas que te lo has metido en el bolsillo, que te han metido en el bolsillo. Meterse en el bolsillo quiere decir básicamente hacerse con alguien, empatizar de una manera radical con alguien, metérselo en el bolsillo. Conquistarlo. Sí, eso es. Sí, sí. A ver, hay momentos y contextos en los que no te puedes meter las manos en el bolsillo, porque eso queda francamente mal desde el punto de vista de cualquier sistema protocolario. Tú te imagínate una recepción real en que el rey aparezca con las manos en el bolsillo. Hostia, mal. No, o sea, tú no puedes ir a un acto protocolario oficial que quiera una mínima solemnidad y ponerte las manos en el bolsillo. Es una falta de respeto. Entonces, y luego hay otra cosa, digamos, la diferencia que hay entre ir con las manos en el bolsillo caminando o estar de pie. En cualquier caso, en principio, meterse las manos en el bolsillo suele indicar relajamiento, tranquilidad. Y yo recuerdo que había cuando fui muy pequeño me compré un single que era el de Richard Anthony, que llamaba Aranjuez Mon Amour, que no sé si alguien recuerda de mi edad.
Y en la cara B, me acuerdo que había una canción que se llamaba Les mains dans les poches, las manos en el bolsillo. Y no sé, digamos, a la hora de pensar en este espacio y contribuir, pues he pensado que evocar ese momento de mi infancia en que descubro una cara B y me gusta más que la cara A, pues merecía la pena. La escuchamos. Les mains dans les poches, en citant une chanson. Le sourire aux lèvres et mon chien sur mes talons. Il ne peut rien dire, mais il sait tout de moi. La canción que dice Manuel. Nada, digamos, un tío va realmente con su perro, relajado, contento de la vida, silbando. Que es básicamente lo que consiste ir con las manos en los bolsillos, por la calle caminando. Que es la postura que reconocemos en más de un cartel de película. Pienso en Jean-Paul Belmondo en A Bout de Souffle, aquí se llamó Al final de la escapada. El póster es Jean-Paul Belmondo con las manos en el bolsillo al lado de Jan Seberg, que va por la calle vendiendo el Herald Tribune. Y da esa imagen, ¿no? Y en el fondo es un poco decir, oye, mira, paso de todo menos de Jan Seberg, y como luego la película nos advierte, también pasó de la muerte, que está ahí siempre. Tribune. Te compro. Muy amable. New York Herald Tribune. Te lo devuelvo, no trae el horóscopo. ¿Qué es el horóscopo? El horóscopo es el futuro. Quiero conocer el futuro. ¿Tú no? Yo también. New York Herald Tribune. ¿Qué ocurre? Nada, te miro. ¿Estás enfadado porque me fui sin despedirme? No, pero estaba furioso porque estaba triste. Lo agradable no es dormir, sino despertarse al lado de una chica. ¿Se va a quedar en París? Sí, tengo que ver a un tío que me debe pasta. Y después tengo que verte a ti. No, no es necesario. ¿Qué te dice a ti, Marta, la actitud ante la vida de alguien que va con las manos en los bolsillos? Yo ahora os lo cuento, pero voy a, como yo también me Manuel de galgadizo algunas veces, voy a hacer un giro, un salto en el guión para recuperar lo que decía Manuel de los bolsillos vacíos. Hay otra expresión que es tener telarañas en los bolsillos. Sí. Y yo aquí me acuerdo de los personajes estos maravillosos del TVO español, Carpanta, de Vázquez, que se sacaban los bolsillos. Esa imagen de la tela del bolsillo saliendo por el bolsillo. Que es muy bonita. Mientras piensa en pollos asados y estas cosas. Esto es algo, a mí me trae recuerdos, no sé si horribles o buenos, pero ahí están. Y respecto a lo de ir con las manos en los bolsillos, pues para mí yo creo que es una actitud por una parte rebelde, socialmente desafiante, despreocupada, desenfadada. Los expertos y las expertas en psicología dicen que tiene que ver con la inseguridad. Entonces, llevar las manos en los bolsillos puede ser una pose desenfadada, pero también puede significar que tienes algo que esconder, y sobre todo a veces puede significar que estás rabioso y que no quieres que te vean las manos. Y en el caso de una película magnífica, la primera que rodó Marco Bellocchio, que se llamaba I pugni in tasca, los puños en los bolsillos, aunque se tradujo por las manos en los bolsillos, pues lo que está escondiendo el personaje que interpreta Lou Castel es esa rabia que siente contra la familia, la sociedad, el sistema. La película es estupenda, fue recibida de una manera muy, muy desigual. Creo que a Buñuel no le gustó nada, a Pasolini le gustó muchísimo, no le permitieron al director estrenar la película en el Festival de Venecia, sí que pudo hacerlo en el de Locarno. Y bueno, pues aparte creo que esa falta de unanimidad en la recepción también es muy, muy interesante, es fundamental en el arte. Mi padre a mí siempre me dice que solo los idiotas suscitan la unanimidad, y me lo dice casi siempre cuando tengo una mala crítica. Si tienes una mala crítica, hija mía, solo los idiotas suscitan la unanimidad. Bueno, pues a Marco Bellocchio le pasó lo mismo, y os recomiendo que veáis esa película inmediatamente. A Buñuel no le gustó, a Pasolini sí. ¿Tú de qué lado estás, Manuel? ¿Del lado de Buñuel o de Pasolini? Hombre, la verdad es que no me apasiona, pero es una buena película. Pero creo que merece la pena subrayar lo que dice Marta. Siempre hay que hacerlo, pero en este caso de una forma especial, ¿no? Porque, en primer lugar, porque le cambian el título de la película, porque no es lo mismo. Sí. Claro, o sea, en primer lugar, bueno, hay una canción de Raymond que se llama De l'home mira sempre les mans, del hombre miro siempre las manos. Si tú llevas las manos en el bolsillo, escondes algo fundamental. En el fondo es una manera de no gesticular. Y en efecto, pues ahí escondes cosas. Claro. Pero lo peor, lo máximo, lo más grave es que escondes las manos. Claro, lo que esconde el protagonista de la película no son las manos.
son las manos cerradas, son los puños. Y en ese sentido, digamos, es una pena y distorsiona completamente el sentido del título de la película, porque en ningún momento que yo recuerde estoy viendo el protagonista a Lou Castel con las manos en el bolsillo. Ahora no me acuerdo, pero creo que ese no es el sentido. Pero realmente es muy interesante esto, digamos. De pronto, es verdad, los bolsillos son un escondite y están justamente justo para ocultar cosas. Yo he mirado la película, la he vuelto a ver entera para ver si realmente había algún momento en el que el protagonista estaba con las manos en el bolsillo, cosa que sí que ocurre en otras películas. Pienso ahora en James Dean, por ejemplo, sí, bueno, claro, en Rebelde sin causa, ¿no? Pero en este caso no. Entonces, bueno, pero lo que pasa es que a la hora de escoger un corte tampoco sabía dónde, porque claro, no hay momento, en determinado momento no hay nadie dice nada de los bolsillos. Y hay una escena que es la que me parece más radiofónica, que es cuando a su hermano le da un ataque epiléptico. Pero bueno, es una película que hay que ver, es un clásico. Para eso está el filming, claro. Y puñintasca. Presto, su. Mettigli il fazzoletto in bocca, gli saltano i denti. Dai. Ma dai, idiota! Ma come faccio? Ma lo vedi che lo soffochi, lascia stare. Perdona, una cosa, piensa que el protagonista quiere matar a su familia, sí, o sea, que imagínate eso, ir para esconder, no las manos, sino al menos las intenciones. Sí. Para meterlas en los bolsillos, que por cierto, el otro día en otra sección de este programa, en El Artesano, Pablo Ortiz de Zárate nos hablaba de la importancia de las manos en las obras de arte, en los cuadros, y de todo lo que dicen las manos de nosotros. Hombre, claro. Quien esconde las manos en el bolsillo, algo quiere esconder. Yo creo que ya se ha mencionado, Marta, pero los bolsillos también son escondites. Mira, hasta hablábamos de esconder las manos, por ejemplo. Claro, y fíjate que cuando hablábamos del bolsillo de Harpo, decíamos que de alguna manera lo que esconde en el bolsillo también está revelando ese deseo que esconde. Cuando a alguien le dices, a ver qué llevas en los bolsillos, pues y dejas el contenido del bolsillo encima de la mesa, pues te estás delatando, ¿no? Son el objetivo prioritario de los registros de la policía y de las parejas que sospechan. A ver qué llevas, registrar los bolsillos. Esto. Ahora son los móviles, pero antes sí. los bolsillos y estas por cosas. Por si te sale, ¿no?, un mechero del Club Benidorm. Claro, esto es así. Yo creo que un día tendremos que hablar de la relación de Manuel con los mecheros del Club Benidorm y con las tórtolas de su balcón. Yo tengo muchas ganas de conocer a tu mujer, Manuel, que tendríamos que hablar de muchas cosas, yo creo. Bueno, Harpo, en la escena esta de Amor en conserva lo están registrando, y en los bolsillos son el lugar donde ocultas tus vicios, tus malas intenciones, tus robos, tus papelinos, tu pistola y tus deseos. ¿Llevas una pistola en el bolsillo o es que te alegras de verme? Esto, evidentemente, Mae West, actriz icónica, que también pronunció frases como yo creo en la censura, he hecho una fortuna gracias a ella. ¡Qué grande! Que Mae West, por cierto, Manuel, es una de vuestras coincidencias. Hombre, es un clásico. A ver, el tema de los bolsillos del pantalón implica, bueno, ya me entiendes, hay una cercanía, un poco la idea, que de una manera u otra, pues claro, si tienes un bulto en el pantalón, pues puede ser equívoco. De hecho, si alguien ha visto la película, recuerda que hay una secuencia en que Borja Mar y Pocholo, Santiago Segura y Javier Gutiérrez, en la película El asombroso mundo de Borja Mar y Pocholo, digamos, en este caso Borja Mar se dedica a ir por ahí tal diciendo, con 2 vasos en una discoteca, diciendo que tiene un billete de 1.000 pesetas en el bolsillo. Y lo que tiene es un agujero. Entonces le dice, oye, por favor, ¿no te importaría sacarme el billete? Y entonces con lo que se encuentran es otra cosa. He visto, digamos, el corte y tiene muy poco diálogo, pero vamos a dejar en manos de nuestra imaginación y de la imaginación de los oyentes la situación que se produce cuando se dedica a ir de chica en chica pidiéndole que le saque un billete de 1.000 pesetas del bolsillo cuando lo que encuentran no son 1.000 pesetas, ¿no? Pero hombre, la frase esta de Mae West es célebre. Lo que ocurre es que ahora no es por dármelas así de erudito, pero esta frase famosa, que no diré en inglés para que no se me corrija, que es algo que suele ocurrir cuando yo digo algo en inglés, especialmente por parte de Ángels, que en efecto sabe mucho más inglés que nosotros, pero llevas un arma en el bolsillo, es que te alegras de verme.
que yo sepa, no sale en ninguna película de la época dorada, de los años 30. Yo he mirado y tal, y unas versiones dicen que es que lo dicen en algún determinado momento en una conversación, otros que es una obra de teatro. Lo que sí que aparece es una película del año 78, se llama Sextet, sí, en la que hay una escena en que ella, que ya tiene 85 años, tiene un diálogo con Will Hamilton, en el que justamente pronuncia esa frase, seguramente porque como nunca la había pronunciado antes y todo el mundo se la atribuye, alguien decidió que lo dijera de una vez por todas en una película. Lo vamos a escuchar en versión original, en buen inglés, vaya. Hello, baby. Long time no grab. Is that a gun in your pocket or are you just glad to see me? Yo tampoco lo hubiera dicho así. No. ¿Llevas un arma en el bolsillo o es que te alegras de verme? 900-100-800. Venga, que vamos a la publicidad y a la vuelta también les escuchamos a ustedes con las sorpresas que se han encontrado en los bolsillos propios o ajenos. 900-100-800. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Hoy por Hoy Magazine. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Ser Podcast. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Aquí estamos con Marta y con Manuel rebuscando en los bolsillos, que es el tema de hoy en el rincón y la esquina, porque hay una cosa, bueno, a ti te pasó con el móvil, Manuel, cuando uno pierde algo o busca algo, en el primer sitio que miras en los bolsillos. Claro, lógico, es donde tienen que estar las cosas. Si no están en la cartera o en el bolso, tienen que estar en algún bolsillo. Otra cosa es que se te haya caído o está en la lavadora, pero dependemos de los bolsillos. Es un ejemplo justamente de cómo podemos depender de cosas aparentemente cotidianas y vulgares, pero que son estratégicas. De hecho, la policía cuando te detiene lo primero que hace es hacerte vaciar los bolsillos, ¿no? Hombre, yo he tenido a veces la idea de cuando, digamos, si vienen los míos alguna vez, pondré una patrulla a cada esquina de la avenida Pearson, que es un barrio, digamos, es un gueto de Barcelona que creo que todo el mundo conoce, y digamos, toda la gente que saliera de cualquiera de las fincas diría, venga, va, tú, venga, pasea los bolsillos y las manos contra la pared, porque seguro que es gente de mal vivir. Bueno, que no se enfaden la gente de la avenida Pearson, que no creo que estén aquí viendo en la radio. Quizá la chacha. Oye, que también escuchan la SER, a lo mejor los de la avenida Pearson. Pues mira, no te diré lo que pienso, porque no queremos ofender a nadie. Vale. Bueno, esto es un tema clásico y hay un montón de películas que reflejan eso. El tema de que alguien de pronto se encuentra en una cierta circunstancia, decide suicidarse y lo que hace es meterse la mano en el bolsillo delante de la policía, sabiendo que la policía va a actuar de una manera mecánica pegándole 4 tiros. De hecho, esto que ha pasado en Minnesota, este asesinato de la Gestapo de Trump, va por ahí, digamos. De pronto no es una pistola en el bolsillo tal cual y al final digo que le han pegado un tiro, se han hartado de pegarle tiros, pero advierte justamente de eso. Y hay un montón de películas, no sé si hay un montón, pero hay algunas que creo que podemos recordar. Pienso en un día de perros, por ejemplo, y a mí me viene a la cabeza una de las escenas de una película que yo amo, que es Gran Torino, de Clint Eastwood. Bueno, un día podemos hablar de ella porque es una prueba de cómo finalmente aquel que aparece como el racista vulgar, al final es el que acaba dando la cara para defender a aquellos que en principio despreciaba. Es una película preciosa. Pero bueno, hay un determinado momento en que se ha de enfrentar con los malos y sabe cómo conseguir que le maten delante del público del barrio que le está mirando y que sabe que va a ver cómo muere estando desarmado. Entonces lo que hace es esta secuencia que he cortado, que es cuando de pronto dice que voy a sacar fuego. Cuando se pone un cigarrillo en la boca y se mete en el bolsillo para sacar el mechero, el encendedor. ¿Qué coño vas a hacer, abuelo? Sí, viejo maricón, ¿qué vas a hacer? Un poco nerviosos, ¿verdad? Cierra la puta boca. Cierra tú la puta boca. ¿Tenéis fuego? ¿Qué coño? No. Yo sí tengo fuego. Y
y le acribillan. Él sacaba un mechero del bolsillo. Hablábamos antes también con Manuel de llevar un mechero en el bolsillo, que al menos antes era imprescindible. Marta, ¿cuánto dicen? Pero perdona, una cosa solamente, que es una pena que Clint Eastwood no haya sacado del bolsillo un encendedor del Club Venidor. Ya, este gag que hubiera estado bien al final de la película. ¿Qué dicen de nosotras lo que llevamos en los bolsillos, de nuestro tiempo? Bueno, lo que llevamos en los bolsillos pues revela sobre todo nuestra idea de lo que es imprescindible. Y lo que es imprescindible, por una parte, se relaciona con nuestras manías y nuestros temores, pero también con los tiempos que nos toca vivir. Hasta hace nada llevar dinero suelto en el bolsillo era absolutamente imprescindible. Ahora hasta es raro que la gente lleve dinero suelto en el bolsillo. La tarjeta de crédito es la garantía que te permite vivir en cualquier rincón del mundo, hasta en los más insospechados. Y luego, pues no sé, cosas imprescindibles, las llaves de casa, tienes que llevar las llaves de casa. Antes tenías que llevar un pañuelo que solía ser de tela, ahora llevar un pañuelo de tela es antihigiénico. Pero un Kleenex sí que hay que llevar. Y llevamos Kleenex, pero yo llevo pañuelos de tela. Haces bien, pero desde siempre, el punto de vista de los moquitos, los virus, las bacterias, se supone que es antihigiénico, pero sin embargo tú eres un tío ecológico, porque los Kleenex son horribles. Entonces hay veces que lo higiénico y lo ecológico, pues no. Él es sostenible, Manuel es sostenible. Tú eres muy sostenible, sobre todo en bicicleta por Barcelona, es una figura súper sostenible. Yo qué sé, la documentación, las medicinas que vas necesitando a medida que te vas haciendo mayor. Yo ahora llevo en el bolsillo y en el bolso cosas que antes no llevaba ni de coña. El ojo seco, el moquito, la carraspera, el caramelito. Yo antes no necesitaba nada de esto para nada, ¿no? Y como tú decías, hasta hace no mucho tiempo tenemos la imagen del hombre con ese bolsillo superior de la camisa en el que siempre se transparentaba el paquete de tabaco y el mechero, y la gente lo llevaba ahí siempre, ¿no? Entonces, hay personas que necesitan un bolsillo más grande porque su concepto de lo imprescindible es más amplio, y otras personas que con dos cositas se arreglan, pero en definitiva el bolsillo es la metáfora, como decía hace un momento Manuel, de quiénes somos. Somos nuestro DNI, nuestra pasta, nuestro móvil, nuestras enfermedades, nuestra coquetería, nuestro trabajo, y creo que esa metáfora no tiene nada que ver con la mochila esta psicológica, la metáfora intangible de la mochila psicológica. Y luego, Manuel, la habilidad que tienen algunos para meter las manos en los bolsillos ajenos, dedos largos. Sí, mira, escucha una cosa, hago un inventario, pañuelo de tela, después un pendrive, un bolígrafo, un pañuelo de estos de las gafas, el mechero y, en efecto, Antalgin 550 miligramos, comprimidos recubiertos con película. Hay que llevar soproxeno sódico. Las monedas que te están cayendo, Manuel. Ahí está, y eso me sabe mal. Ya verás cuando las tengas que recoger. No, yo siempre llevaba para propina. Creo que hay gente que lo agradece. Y ahora no, es que ahora la gente no lleva suelto para las propinas. Se incluyen en la cuenta. Sí. Yo iba a hablar básicamente del tema del carterista. Sí. Que en efecto es alguien que tiene esa habilidad para meternos en las manos en el bolsillo sin que nos demos cuenta. Pero se llama pickpocket, que básicamente es eso, que hemos pica bolsillos o algo por el estilo, digo yo. O tiene que parecerse algo por el estilo. Pero bueno, y hay un montón de películas que hablan de ellas. Entonces a mí me pareció una buena oportunidad mencionar una película que se llama Pickpocket in South Street, que la hace el Richard Widmark y que se llamó en castellano Manos Peligrosas, que es de mi adorado, mi ídolo, Samuel Fuller, en la que hay una escena que amo profundamente porque me parece de las más bellas de la historia de la humanidad, incluso de antes de que se inventara el cine, que es una escena con Thelma Reiter, que es cuando la van a matar y tal. Y es una prueba de una cosa de lo que hablamos el otro día, que es que cómo podemos sentirnos tan tremendamente cercanos, afectivamente, psicológicamente, y de películas, de discursos que están muy lejanos a nuestra forma de pensar. Esta escena tiene un diálogo en el que en efecto no me siento nada identificado, o sí, pero para mal. Pero en cambio la amo. ¿Ves? ¿Qué haríais vosotras cuando de pronto uno tiene que vivir con estos desgarros entre lo ético y lo estético? Pues a lo mejor compartirlo contigo, pero para eso escuchamos la escena. ¿Qué sabe usted? Que ustedes, los comunistas, buscan una película que no es suya. Acaba usted de cavar su sepultura. ¿Qué más sabe usted? ¿Qué más sé de los comunistas? Solo una cosa, que los aborrezco. No tendré el entierro de primera que yo quería, pero lo intentaré.
Oiga, señor, estoy tan cansada que me haría un favor volándome la cabeza. Es que no escena estremecedora que compartimos ya con Manuel. Bueno, yo te tengo que decir, Manuel, de que me he acordado de otro Pickpocket, que es el Pickpocket de Robert Bresson del 59, que es también una película bellísima sobre la soledad, la emoción artística del hurto y al final el reencuentro de las almas perdidas, así muy a lo Dostoyevsky, que sabéis que ahora es un escritor de moda, Dostoyevsky, porque se puso de moda en TikTok y ahora todo el mundo, Dostoyevsky, Ayer abrí un paquete yo entre el montón de libros y había un Dostoyevsky. Es impresionante, pero los jóvenes, Dostoyevsky, yo me acuerdo como de Faimino y Cansado, joven, ¿qué pasa, joven? Dostoyevsky, me gusta mucho este retorno de Dostoyevsky. Bueno, pero al hilo de Pickpocket de Robert Bresson, pues también me he acordado, por supuesto, del pequeño Libertuis y sus aprendizajes delictivos. Recordamos la obra de Bresson, Pickpocket, en versión original, que es algo más que la historia de un carterista. Venez voir. C'est là, dans ce petit café de Rochechouart, que j'appris la plupart de mes tours. Il me les donna sans hésiter et de la meilleure grâce du monde. Y escuchamos a los oyentes, les preguntábamos al empezar 900-100-800 que nos dijeran cosas sorprendentes que han encontrado en los bolsillos, propios o ajenos. Nos llama Miguel Ángel desde Sevilla. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Se te escucha bien. Cuéntanos, ¿qué has encontrado en algún bolsillo? Bueno, yo no, un íntimo amigo mío, vamos, uno de mis mejores amigos. Resulta que me llama, mira, Miguel, que se me ha muerto mi padre, ¿qué ha pasado? De golpe. Ha fallecido de golpe, un infarto fulminante. Joder, vaya, mala suerte, joder. Total, que, pues pasa un mes, 2 meses, a los 2 meses y medio, pues le dice a la madre, mamá, hay que tirar toda la ropa de papá, porque ya está bien, porque para qué vamos a tener aquí la ropa, esta ropa ya no le vale a nadie, el hombre tenía 70 y tantos años. Bueno, pues total, que empiezan a tirar ropa, empiezan a buscar los bolsillos, y en el bolsillo de la chaqueta última que se quitó, pues se encuentran un décimo de lotería que le faltaban 15 días para caducar, que llevaba el hombre suscrito 25 años y nunca le había tocado más de, digamos, de 10 euros. Sí. Y resulta que lo revisan y estaban premiados con 70.000 euros. Pero además a punto de caducar. Además, a punto de caducar, y además que el hombre se murió sin saber que le había tocado por fin el décimo que llevaba suscrito. Qué pena. Pues mira, la herencia que dejó. Sí, pero bueno, es que vamos, es que es triste, ¿eh? Sí, Está 25 años apostando por un número y morirte 2 meses. Vaya, la misma semana que murió tocó. Sí. Miguel. Es que murió un martes, él murió un martes, sacó la lotería un lunes, murió un martes, que vamos, que lo hemos comentado 1000 veces, y el sábado tocó el número entero, vaya. Pues vaya cosa que encontrar en el bolsillo, pero mira, al menos lo encontraron a tiempo, Miguel Ángel, gracias. Sí, 15 días antes. Por eso. Nada, buenos días a todos. Hasta luego, Manuel, ¿qué ibas a decir? No, no iba a decir nada. De hecho, no he dicho nada. Ni siquiera lo he murmurado. Es que pensaba que estabas murmurando algo. No, yo siempre estoy murmurando algo. Ya, por eso, pero nunca sé si murmuras para intervenir o murmuras así como para adentro. A veces incluso musito. Escucha, lo que de pronto me venía a la cabeza es el tema de los médicos y las médicas, no me suena. Que es que si vas con bata, tienes a llevar las manos en el bolsillo. Sí. De hecho, es cuando estás por ejemplo, en una clínica, yo que sé, en tu habitación, y la doctora o el doctor entran siempre con las manos en el bolsillo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo nos encontramos? Y de pronto me pregunto qué llevarán en los bolsillos o por qué de pronto esconden las manos. No. Porque el tema es qué hacer con las manos. Esto es una cuestión importante. Yo ahora mismo me estoy mirando, porque tengo delante una cámara que nunca veo que enseñe nada, pero que es una pantalla de televisión, y me estoy viendo. Si no hay nadie delante mío, ¿qué necesidad tengo de gesticular con las manos? ¿Por qué no me las pongo en el bolsillo? Que parecería lógico. Porque igual sentado no estarías cómodo con las manos en los bolsillos. No. No. Me deja pensar, ¿eh? ¿Ves? Yo una vez estuve en Sevilla en una fábrica que fabrican elementos para el Boeing, para los aviones, y las batas de los que ahí trabajan no llevan bolsillos, para que no pierdan ningún tornillo. Es decir, todas las piezas para que no se metan nada. Bueno. Sí, para que no se metan nada en el bolsillo y luego no lleguen a ponerlo en el sitio. Me parece pero como metáfora también es maravillosa, para que no pierdan el trabajo.
Sí, que alguien que fabrica Boeings y tal pierda de pronto un tornillo trabajando. Bueno. Me encanta porque la palabra tornillo es también eso que se llama un diminutivo lexicalizado como el bolsillo y el molinillo Pues sí. y la bombilla y la ventanilla y la manecilla y la camiseta y el azucarillo. Tornillo de torno. Claro, Marta, y ambos, que nos van a meter el tornillo como tema de la semana que viene. No lo sé, pero es que hay que saber que estos son los diminutivos tornillos. lexicalizados, ¿Qué es Manuel, un que tornillo? tenemos que optar a la Real Academia. Oye, claro, esto es así. Me dijiste del tema de los tornillos y me apunto. Cuidado, a mí... No, ya lo sé. Yo, mira, si yo disfruto tanto en este espacio y lo agradezco tanto, es justamente porque me obliga a pensar a partir de cosas como podía ser un tornillo. Lo cual no quiere decir que ahora estéis comprometidas a meternos el tornillo como la semana que viene. No, pero ahí lo dejamos. Nosotros ahí lo dejamos. Luego ya veremos. Está bien. Déjame que escuchemos a Manolo desde Fuerteventura. Muy buenos días. Hola, buenos días, Manuel de Fuerteventura, Manuel Perejón de Fuerteventura para toda España y la cadena SER, que es fabulosa. Eso no está bien. A ver, Manolo, cuéntanos, ¿qué has encontrado en un bolsillo? Mira, yo perdí un reloj, el reloj de ilusión de mi vida, que lo compré cuando era niño, hace 30 años, y no lo encontraba por ningún lado. Devolví toda la casa entera, hasta las paredes, y no lo encontraba. Y al cabo de 30 años me lo encuentro en una chaquetilla vaquera. Un reloj que era mi ilusión de aquella época. ¿30 años después? 30 años después, me pongo la chaquetilla que me la había puesto en 30 años la vaquera, me la pongo, meto los hilos por el interior y digo, ¿y bueno, esto qué es? Y era un reloj de aquellos de los primeros relojes de pulsera que salieron. Sí. ¿Y por qué se la puso en el bolsillo? Pues no lo sé, porque me parece que fui en un baile, no sé qué me hice, que lo metí, no me acordé que estaba en el bolsillo y no se cuenta, digo, ¿dónde está el reloj? Y bueno. ¿Y te sentaba bien la cazadora vaquera después de 30 años? Claro que me sirve, tengo 80 años ya, pero como practico deporte me mantengo en forma. Perfecto. Bien. Manolo, muchísimas gracias. Hasta luego. Para ir terminando ya, Marta, cuando los bolsillos se nos quedan pequeños, tenemos que recurrir a otro sistema de almacenaje. Bueno, estaba el bolso, la riñonera, la mariconera, que será una palabra políticamente incorrecta, pero yo me acuerdo de una mariconera de cuero preciosa que llevaba mi padre, y si nos lo llevábamos al ámbito del género, las chicas estereotipadamente siempre hemos necesitado más cosas para el bienestar y para el cuidado de nuestra apariencia, que en realidad estaba hablando de los pesos que hemos llevado las mujeres históricamente. Tú dentro del bolso tenías que llevar cosas para cuidar de ti misma, pero también para cuidar de los niños, de las toallitas para los berretes. Entonces, tú eres la que llevas el bolso, el que va a tu lado puede meterte en el bolso todo lo que quiera, porque al fin y al cabo esto no pesa nada y es una cosa secundaria, y al final pues acabamos con un hombro más bajo que el otro. Afortunadamente, esto que representaba un peso físico y una marca cultural está cambiando, y ahora los futbolistas revolucionan el mundo de la moda llevando bolsos. Ocurrió con Aitor Ruibal y Borja Iglesias, que por otra parte sufrieron muchísimos insultos homófobos por llevar bolsos. ¿Tú necesitas otro sistema de almacenaje además de los bolsillos, Manuel? Tú llevas una cartera, ¿no? Habitualmente. Bueno, llevo una mochila. Una mochila, exacto. Una mochilita, claro, que me va bien y tal. Y en verano, una mochila pequeña, justamente porque hay sitios... Oye, cuando veas un tipo de unos 30 y algo años, joven, fornido, con una mariconera, es un policía. Hombre, no. No, hay gente, siempre, hay gente de esa edad que lleva bolsos, ¿eh? Claro. No, digamos, pero te digo en serio, al menos, claro, yo soy mayor, pero te puedo asegurar que los de la Brigada Político-Social, en verano, llevaban la pistola en una mariconera, no iban a llevarla, digamos, colgada del pecho. Oye, cuidado, te lo juro que es un hombre, era un criterio. Yo siempre he pensado que la llevaban así como en la parte de atrás del pantalón. Pero en verano, ¿tú puedes ir con una pistola colgada del pantalón en la culera? Bueno, nosotras no vamos a llevar una pistola en ningún caso. Yo recuerdo de la época que llevábamos compresas y tampax, que para mí ya pasó, y eso también es algo que nos hacía llevar bolso muchas veces. Y además que nos lo escondíamos cuando lo teníamos que ir a usar. Bueno, oye, lo que os dé la gana. Pero podemos elegir entre tornillo, compresas y tampax para la semana que viene. Ay, lo iba a proponer yo, mira. Hasta la semana que viene. Un beso. Adiós.
homenaje a la época de los técnicos y a mi época. Un homenaje a la buena gente mayor música, de este programa. realidad, Estás en homenaje a la gente mayor de este programa. Si os lo queréis tomar así, yo os lo hago. Brian Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Contemos qué hemos hecho hasta ahora. Bueno, pues no sé si no todavía quedará alguien en la redacción de informativos de la cadena SER por acercarse a ti y decirte: oye, Ángels, ¿has visto que está nevando? No, yo creo que ya me lo ha dicho todo el mundo. Porque yo como estoy aquí recluida. Lo están diciendo los compañeros, lo están diciendo las televisiones, lo están diciendo los invitados que vienen, porque ¿qué pasa? Que en Madrid caen 4 copos y parece que no ha nevado nunca en la vida. La gente se vuelve loca. Bueno, para los que somos del norte, como la nieve es un poco más... Y los que somos del este, pues bueno, pues nieva, pues ya está. Bueno, la cosa es que hace frío, la cosa es que nieva, la cosa es que tenemos una borrasca encima ahora mismo, la borrasca Christine, y hemos abierto la mañana prácticamente como terminamos ayer el programa, que es hablando sobre las borrascas. Las borrascas, los meteorólogos de toda Europa, que se juntan para decidir cuáles van a ser los nombres de las próximas borrascas y decretan cuáles van a ser esos nombres para lo que resta de año, ¿no? Entonces, claro, cuando te tienes que levantar pronto, de madrugada, por la noche, vienes y encima llueve y borrasca... Y Christine llama a tu puerta. Pues la gente empieza la mañana un poquito justita, ¿no? Bueno, pues ya está aquí Christine, que sucede a Joseph, que a su vez sucedió a Ingrid, y que a su vez sucedió a Harry. ¿Tú quieres joderme la vida? No, bueno... Y hay una lista de la que viene después de Christine. Claro, porque va por orden alfabético. Viene una lista y viene Leonardo, viene Marta, que son las próximas. Pero lo mejor ha sido la Pedrote diciendo: ¿quieres joderme la vida? Bueno, pues es que hay tantas cosas que nos quieren joder la vida que porque nos la quiere joder la climatología, pues vete tú a saber, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en este calor que está siendo la radio hoy de refugio, también recomendamos a los oyentes que pues escuchen la entrevista a Jorge Azcón. Jorge Azcón, que es el presidente del PP de Aragón, el presidente de Aragón y que es el candidato a las próximas elecciones por el PP de Aragón, que nos ha contado, pues entre otras cosas, que no está de acuerdo con el plan de financiación que propone el gobierno y porque tampoco regula lo que quiere su partido para la despoblación. No me gusta porque Aragón es la comunidad autónoma que peor parada sale en España. Y además no me gusta porque algo que en Aragón siempre ha despertado tanto consenso. Y no solo ha sido esta entrevista, sino que además ha sido un abierto especialmente animado. Muy animado. Así que recomiendo a los oyentes que si están al frío del temporal se pueden escuchar el abierto de hoy. Calentito, porque van a entrar en calor. Ha estado calentito el abierto de hoy con los contertulios. Y calentitos también han estado Marta y Manuel hablando sobre bolsillos en el rincón y la esquina. De todo nos podemos encontrar en los bolsillos, pero ha habido una pequeña separación entre ellos, hablando, como no, de una cosa que te puedes encontrar en los bolsillos, como son los pañuelos. Marta siempre viaja con un Kleenex en el bolsillo, pero Manuel es de esos tradicionales que todavía lleva en el bolsillo un pañuelo de tela. Antes tenías que llevar un pañuelo que solía ser de tela, ahora llevar un pañuelo de tela es antihigiénico. Pero un Kleenex sí que hay que llevar. Y llevamos Kleenex, pero... Yo llevo pañuelos de tela. Haces bien. Venga, ¿y a partir de ahora qué? Y a partir de ahora, pues Pepe Rubio ya llamando a la puerta con el viaje de ida. Mirándote mal, porque nos estamos alargando. Vale, pues nos va a presentar a 2 luchadoras de la izquierda española que se mantuvieron en segundo plano, pero son importantísimas para la historia de nuestro país. Y después en la charla Paco León, que viene a presentarnos Aida, la película. Dejamos a Aida en ese impasse del 2004 al 2014, pero ahora en el 2026 volveremos a 2018, donde está esa película de Aida, para con el de telón de fondo el Me Too, ver un poco cómo retoma la serie. Pues vamos a ello. Venga, hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Toca viajar una vida o dos. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, hoy 2 de entrada y durante un rato no diré sus apellidos ni el de sus familiares que nos ayudan a este viaje. Será el viaje de María Livio y su hija Carmen. El punto de partida, un valle asturiano, Aitana Castaño. No sé si están más frías las aguas del río Pigüeña que agujerean el valle o los aires que vienen del Piniecho de los Mozos y la cuerda Chambouta que se ven desde la puerta de la iglesia de San Julián. Estamos en Santullano, uno de los 39 pueblos que conforman el concejo de Somiedo en el suroccidente de Asturias. Nos rodea el frío de enero y también carballos, falles, encines y castaños. En Santullano se respira esa calma de los pueblos que nunca hay silencio del todo, porque siempre suenan los pájaros, les chueques de les vaques, el agua. No siempre fue así. Cuando en 1937 el frente del puerto de Somiedo cayó en manos de las tropas nacionales que avanzaban desde León, a este pueblo somedano lo llamaban la Pequeña Rusia, con todo lo que imagináis que eso significó.
Santullano, Valle de Somiedo. ¿Por qué arranca el viaje aquí? Porque allí nació María Livio con el final del siglo XIX en una familia humilde de más hijas que hijos, un problema económico para la época y en su caso soltera, aún peor. Jorge es su nieto. Livio no tenía novio, es la única que no se casa en ese periodo y es colocada en casa del cacique del Valle de Somiedo, el hombre más rico que había en todo el Valle de Somiedo. Este hombre, pues como era tradición en esa época, ejerce repetidas veces el derecho de pernada y mi abuela termina quedándose embarazada, se niega a abortar y se va de la casa del cacique para encontrarse con que su familia, excepto su hermano Manuel, la repudian y le plantean que tiene que irse del valle. O sea, la culpable del embarazo era María Livio. Por supuesto, lo del cacique era un derecho. Y hay una joven que en 1923 abandona su hogar sola, con pocos ahorros, embarazada, y que tras un breve paso por Madrid termina en Barcelona. Allí encuentra una pequeña vivienda en la Ronda de San Antonio, en el número 26, y una vecina maravillosa. Tiene una vecina pues que es una persona culta, con un marido con un buen empleo que le permite a ella no estar trabajando y que se vuelca en ayudar a mi abuela por muchos motivos, pero uno de ellos es que ella había tenido 3 hijos pero no tenía hija y era un poco una de sus frustraciones, y que se queda impresionada, impactada por la historia de mi abuela y decide ayudarla. Y esa vecina le ayuda a escribir una carta al padre biológico de su hija, a la hija que llamó Carmen, nuestra segunda viajada. Lo único que le pide que le pague los estudios a su hija, que además, por problemas de salud, tuvo que ser en un internado de Sant Cugat. Mi abuela siempre dijo que no quería nada para ella, pero que quería que su hija fuera la primera del pueblo que tuviera una carrera. Y este hombre pagó hasta el verano del 36, momento en el que dejó de mandar dinero y se desentendió a partir de ahí totalmente. Con la guerra deja de llegar el dinero y se acaban los estudios, imagino. Y los sueños de Carmen de ser médico. Ya adolescente se pone a trabajar limpiando casas y escaleras y María Livio consigue un trabajo fijo en un hotel de Barcelona. Allí se relaciona con personalidades que venían a apoyar la República. Conoce a su primer amor, un asesor militar soviético que fue requerido por Moscú y nunca volvió. Y luego a Alberto, que sería su marido de toda la vida. Jorge y Santiago, nietos e hijos de María Livio y Carmen. Alberto, que era un tinerfeño militante comunista que trabajaba en el alcantarillado de Barcelona y que mi abuela conoció en alguna de sus visitas al hotel. Como mucha gente de esa generación, como le pasó también a Alberto, la militancia en el Partido Comunista se produjo en la guerra porque veían en el Partido Comunista como la fuerza más decidida y más efectiva en la lucha contra el fascismo. La influencia de María Livio y la crueldad de la guerra en Barcelona marcan la militancia futura de Carmen. Carmen, una adolescente bajo las bombas de las que ya ni siquiera huye, queda muy impresionada. Se lo contó al historiador David Jorge. Él había quedado grabado el desfile de despedida de las brigadas internacionales en Barcelona. Recordaba muy vívidamente la retirada hacia los Pirineos, con cadáveres en el camino, con historias familiares de gente que las acompañaba en una camioneta, que habían perdido, unas hermanas aragonesas que habían perdido a toda su familia. Todas esas experiencias van moldeando político-ideológicamente a la Carmen adolescente. María Livio y Carmen, madre e hija, de las que todavía no vamos a decir el apellido, cruzan la frontera y comienza un largo exilio. Y tras pasar por varios campos de concentración, tanto ellas como Alberto consiguen reunirse familiarmente en Montaigut de Combrels. María trabaja limpiando casas, Alberto en una mina y a la vez colabora con la resistencia francesa, para la que también termina haciendo trabajos Carmen, que por su buen francés y mecanografía ejerce de secretaria con un notario antinazi. Durante varios años desarrolla actividades importantes e incluso de riesgo en el marco de la resistencia francesa ante la ocupación alemana, también actividades relativas a las guerrillas antifranquistas. Ya tenemos militantes e integradas en Francia, a María Livio y a Carmen. María en Francia ya solo era María, se quita la Livio e inicia una etapa tranquila con Alberto tras el final de la Guerra Mundial, y ahora es Carmen la que se activa más como responsable en Clermont de las GSU, las Juventudes Comunistas, y en
1946 le cambia la vida cuando acude como delegada a un congreso del partido en Toulouse. Su hijo Jorge es elegida delegada para la conferencia de mujeres que se celebra a finales del 46 en Toulouse, a partir de la cual un dirigente de la JSU, Federico Melchor, le propone subir a París para trabajar en el equipo de la JSU central en París, en la sede de la JSU y del PCE que estaba en la avenida Clever. Mi madre evidentemente acepta esa proposición, que es para cualquier militante una promoción dentro de la organización, y sube a trabajar con Federico Melchor a París. Carmen vuela sola y pasa a trabajar en la sede del PC en París, en la mítica avenida Clever. Y allí una noche, en una de las verbenas que organizaba el partido, Carmen, a la que ya ponemos apellido, Carmen Menéndez, hija de María Menéndez, termina bailando con un tal Santiago Carrillo, que le pide trabajar para él. Sus hijos Santiago, Jorge y José Carrillo. El trabajo de mi madre en aquellos tiempos consistía en microfilmar el archivo. Esos microfilms después iban a Praga. Sobre todo los informes de los cuadros del partido en España y luego todos los informes de los guías del partido, los guías que pasaban por los Pirineos andando de noche y hacían la comunicación entre el aparato del interior y el equipo del exterior que estaba en Toulouse, y también la otra parte de organización que era una flotilla de barcos pesqueros que tenía el PC en aquel periodo. Buena parte del archivo del PC que en este momento está en la Biblioteca Complutense, pues buena parte lo microfichó ella en su pequeño laboratorio, que era básicamente el cuarto de baño, el cuarto oscuro, ¿no? Y Carmen Menéndez trabajó con Santiago Carrillo primero y luego terminan enamorándose. Y se casan en 1949, tienen 3 hijos casi seguidos, Santiago, José y Jorge Carrillo. Este último acaba de publicar el libro Luchadoras, en el que cuenta la historia de su madre Carmen y su abuela María. Pero nada más nacer Santiago en Francia, se ilegaliza el Partido Comunista de España y pasan de ser la familia Carrillo a la familia Giscard. Comienza la clandestinidad, Jorge y José Carrillo. Giscard era un nombre relativamente común en esa zona. Mi madre necesitó dar un apellido en una tintorería donde tenían que lavar un traje de mi padre, y cuando le preguntaron cómo se llamaba, pues es el primer apellido que le vino a la cabeza. Suponía que éramos franceses, que nuestro padre era contable, entonces era importante. Estamos hablando de los años 50 y era un poco delicado. Teníamos que pasar por franceses, ¿no? El padre Jacques Giscard, los hijos Jacques, Joseph y Georges, ¿y Carmen y María? Carmen y María podían vivir en la legalidad. María y Alberto, los abuelos, desde que vivían en la zona metropolitana de París, ejercían de canguros cuando Carmen lo necesitaba, y Carmen era el sostén económico porque era la única que podía trabajar legalmente. David Jorge. Económicamente fue el sostén familiar, trabajando en una farmacia con la mujer del prodirigente Manuel Delicado, Yvette, una farmacia en Ivry, y ello proporcionaba pues un sustento económico familiar y que compaginaba con la labor de organización, de depuración y de microfilmación del archivo. ¿Carmen era el sostén económico y el familiar? Totalmente. Santiago Carrillo estaba full time para el partido desde que es secretario general, quien educa a los hijos para que siempre hablen en francés porque son franceses y que no metan la pata porque eso implicaba cambiar de casa, es Carmen Menéndez. Esta anécdota que nos cuenta Santiago, José y Jorge Carrillo costó uno de los tantos cambios de domicilio. De pequeños hacemos cosas raras vistas desde hoy y desde fuera. Te explican que las cosas son así, entonces si fuera no se te puede escapar el castellano y no se te escapa. El insulto exactamente le dije al niño mierda puta. Entonces Jorge debía tener 3 años, yo creo que era el preescolar. La maestra no se dio cuenta de qué idioma era. Le dijo a mi madre, bueno, su hijo le ha dicho algo, pero no le he entendido. Era un problema, en efecto, porque suponía que éramos franceses, que nuestro padre era contable. Por prudencia, pues conviene rotar, porque quieras que no, que el señor Giscard hable un francés macarrónico, pueda llamar la atención. Estuvimos primero en una casa de la señora Goville, después en la casa de Yvette y Manuel Delicado, después Saint-Ouen, Bobigny, Champigny. O sea, vivieron en 5 casas y no podía tener una vida familiar tranquila los Giscard, para nosotros los Carrillo Menéndez. Solo cuando hacían vacaciones en países del este donde el padre podía descansar y moverse libremente, Bulgaria, Crimea. En esos viajes un hijo lo mismo podía conocer en persona a un astronauta o descubrir quién era de verdad su padre, Santiago y Jorge Carrillo. Era una situación de descanso. En general había otros camaradas españoles
Incluso algunas veces cosas tan extraordinarias como ver a Gagarin jugar a voleibol, ¿no? Que tengo una foto que le tomé. Y en Leningrado, lo que llamaban un kolhos, una granja agrícola, pues hubo los tradicionales discursos y había un intérprete soviético que un presentador decía: y ahora va a hablar Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, pues tradujo esa frase. Y yo me quedé muy sorprendido de ver mi padre levantarse e ir al micrófono. Y le pregunté a mi madre: ¿es él? Y yo tenía 10 años y era él. Así descubren que son hijos de Carrillo. Claro, ellos nacieron siendo los Giscard. El secreto se mantuvo hasta 1968, pero ese día entendieron toda su vida y el porqué de todas las cosas. Y nos olvidamos de María, la abuela. No nos olvidamos de ella porque ella, que nunca había cotizado en sus trabajos de limpieza, termina trabajando en el archivo del Humanité. Jorge Carrillo. María trabajará en el Humanité hasta el año 77. En el año 77 María tiene 78 años. Llega a un acuerdo con l'Humanité que siempre han cumplido, que es que hasta que se vaya a España trabajará para ellos si está en condiciones, y l'Humanité a cambio le pagaría una pensión vitalicia. ¿Y cuándo se acaba la clandestinidad y pueden ser los Carrillo? Cuando Santiago el Mayor tiene que acceder al bachillerato y le piden los datos. Jorge y Santiago Carrillo. Se les ocurre al gobierno francés innovar y hacer un control informático por primera vez de los candidatos a pasar el bachillerato. Y comprobaron que no había ningún Jacques Giscard nacido el 7 de septiembre del 50 en el 19 distrito de París. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Los hijos se van legalizando y pasan a ser los Carrillo Menéndez. Y como ese es el viaje de María y Carmen Menéndez, la historia de Santiago Carrillo ya la conocemos, toca decir que la primera que entró a España en 1972 con Franco vivo fue Carmen con sus hijos, que eran legales desde un año antes. El objetivo, visitar al preso José Sandoval en la prisión de Segovia. Y desde que se tuvo la documentación hasta que nos vinimos definitivamente, estuvimos viniendo al menos una vez al año. En esa primera yo no pude. Y sí, fuimos, Jorge y yo esperamos en el coche, justo al lado del muro de la prisión, que era bastante impresionante. Y Carmen sí, ella entró, pero no la dejaron ver a José, pero bueno, sí se supo y cumplió parte del objetivo, ¿no? La noticia, la familia de Santiago ha entrado en España. Eso es un balón de oxígeno para la gente en la cárcel, de decir, hombre, pues parece que van cambiando cosas. Como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Carmen Menéndez abre el camino, pero cuando Santiago Carrillo entra a España con la mítica peluca, ella se tuvo que quedar en Francia para disimular. Hasta que vuelven todos con el camión de la mudanza en 1976, pero no conviven hasta la legalización del PC. La madre y los hijos viven en la calle Seco de Madrid, en Pacífico, y el padre en el chalet clandestino del Viso. Quedaban dos personas importantes por llegar: la abuela María, que perdió a su marido Alberto días antes de volver, y Dolores Ibarruri, la pasionaria. A las dos fue a buscarlas Carmen. David Jorge. Viajan ella, Irene Falcón y Dolores Ibarruri. Sin embargo, Carmen ni siquiera aparece en las fotografías del descenso del avión. Carmen queda más atrás, sin querer ser protagonista. Y así era, en la sombra, en la invisibilidad, pero siempre como un apoyo clave en todo momento y sobre todo en situaciones que requerían de la mayor confidencialidad o de la mayor confianza. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta El verbo volver lo conjugan todos. Y la primera, la abuela María Menéndez, que nada más regresar del exilio francés empezó a volver a su pueblo asturiano, del que se tuvo que marchar repudiada, Santullano. Santiago Carrillo, el nieto, la acompañó muchas veces de niño. Me gustaban esos viajes a Asturias. Dile un chaval de 8, 9, 10 años, te vas con tu bisabuela a pasar unos días a Asturias. Yo creo que la mitad saldrían corriendo. Pero en mi caso era todo lo contrario, me lo pasaba muy bien. Íbamos allí, era un pueblecito de una docena de casas. Después de mí, el siguiente debía tener 90 años. Pero yo me divertía mucho porque básicamente era ir a descansar y a jugar a las cartas.
ya en España, como antes de marcharse, María y Carmen vuelven a convivir. En la que fue la última casa de los Carrillo Menéndez en Madrid, en la Plaza Reyes Magos. Santiago Carrillo, nieto y bisnieto, convivió con los tres, Santiago, Carmen y María. Yo no me sentía criado por mis abuelos en el sentido convencional. Yo era gente que leía la prensa todos los días, pero no uno, sino toda la prensa todos los días. Estaba informado, tenían unas cabezas, las tres personas, brillantes. Siempre había mucho bullicio en casa. Eran gente muy activa, tanto mentalmente como físicamente. También había a veces esas pequeñas tiranteces que, vistas desde fuera, eran muy divertidas. A mí me recordaba mucho a las chicas de oro. Así como María era más extrovertida, en el caso de Carmen diría que es todo lo contrario. Más introvertida, mucho más discreta, muy trabajadora y sobre todo muy dedicada a la familia. Y queda un misterio familiar. ¿Cómo se va enterando la familia Carrillo Menéndez del secreto de la abuela María, de que el padre de Carmen era un cacique asturiano que nunca quiso saber de ella? A Carmen de niña le dijeron que su padre había muerto, se lo dijo su madre, y se entera de la verdad a los 40 años, pero no se lo dijo a los hijos, no quiso decírselo en ese momento. Le dolió tanto que nunca quiso visitar Santullano. Los hijos y nietos se enteran cuando la abuela está en el lecho de muerte. Fue lo último que contó. Mi abuela nos contó todos los acontecimientos importantes de su vida, a mi exmujer y a mí, en su último mes de vida, y la víspera de morir nos dijo una frase impactante, nos dijo: he tenido una vida magnífica. Mañana cuando vengáis, si estoy dormida, no me despertéis. Y al día siguiente se murió en la siesta. Así que con María Menéndez empezó el viaje y con ella termina. Sí, María Livio Menéndez vivió en 3 siglos. Nació en el 19, vivió el 20 y murió en el 21, con 102 años en 2001. Y su hija Carmen Menéndez a los 96 en 2019. Nos cuentan sus familiares que las dos se fueron en un sueño tras superar muchas pesadillas en su vida. Y para los que quieran saber más, el libro Luchadoras, memoria de una deshonra saldada del hijo y nieto Jorge Carrillo, que ha editado Almuzara. Hasta luego. Hasta luego. Oh, how you linger on, still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, 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 buzz. Fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming till sunbeams find you. Keep dreaming. Gotta keep dreaming. But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me you'll dream. Dream a little dream of me. Capítulo 315, secuencia 1, exterior noche. Del maletero del coche se escapa un ser peludo y se mete entre los contenedores de basura. ¿Cómo? ¿Barajas? ¿Has visto eso? ¿Eso era un perro? Luisma, eso no era un perro. A ver si va a ser... ¡Ay! ¡Ay, que sí que es! Yo no sé si han sido los ovnis, Papá Noel o Don Jesucristo. Pero gracias por escuchar las plegarias de estos humildes yonkis. ¡Por fin nos la han mandado! Hoy por hoy Magazine. ¡Un Ewok! Ser podcast. ¿Quién podría imaginar que una serie surgida como un spin-off de otra en 2004? Mira que llegar tarde al entierro de papá. ¿Pero qué clase de hijos somos?
Se convertiría en una de las más exitosas de la historia de la ficción española durante nada menos que 10 años. Fíjate que me da mi pena que cierre el bar con todo lo que hemos vivido, que se acabe y que nos olvidemos. Que no, que algo así nunca cierra. ¿Qué dices? Claro que cierra, si han puesto un cartel en la puerta. No, tonto. Digo las risas, los años, la compañía. Pero entonces, ¿cierra o no cierra? A ver, Luisma, en este barrio hay cosas que nunca cambian. Este viernes los seguidores de Aída tienen una cita en el cine con una película que a modo de especie de falso documental cuenta qué hubiera pasado si la serie hubiera continuado ubicándola no por casualidad en 2018 durante la grabación del supuesto último capítulo de esa temporada para reflexionar, por ejemplo, sobre la vida del cómico, el peso abrumador de la fama, el éxito. Como sabéis, esta semana grabamos el último capítulo de la temporada 14, pero la cadena nos ha confirmado que renovamos al menos una temporada más. ¿Y yo cuando me voy? Porque habíamos quedado que Aída terminaba en este capítulo. Y no veo que le hayas escrito ningún final. A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado conmigo. Pues no, nadie me ha dicho nada. Los efectos del Me Too en la industria cinematográfica. Miren, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que me he visto envuelta en una polémica que empezó como una broma muy desafortunada por parte de un compañero. Lo que pasa, miren, es que lo llamas broma ahora, pero tú lo describías en tus redes sociales como una agresión sexual. Los límites y caducidad del humor. No sé qué opinas sobre las últimas críticas que ha recibido alguno de los chistes de la serie Aída. Bueno, no es la primera vez que alguien se ofende con los chistes que contamos en Aída, pero también es verdad que los límites del humor son tan personales, ¿no? Lo que a alguien le hace muchísima gracia, a otra persona le parte el corazón y bueno, es verdad que hay chistes que me toca decir en Aída pues que no me gusta decir porque no me hacen gracia. O el compromiso con todo tipo de realidades sociales y su digestión a través de ese humor. Es que lo tengo que decir, joder. Si yo lo único que quiero es poder ir a pasapalabra a decirle a Cristian otra vez que tengo el bichito. Ay, va, qué horror. A mí me salva el humor, claramente, va. Te salva el humor. Me salva el humor. Una película a ida y vuelta que pone sobre la mesa otra realidad incuestionable, la de que el Luisma no es tonto, o por lo menos su alter ego, director y co-guionista de esta película, a ida y vuelta, Paco León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Angels, ¿qué tal? Angels, me encanta, Angels. ¿Cómo ha sido el reencuentro con Luisma? Pues ha sido muy complejo, muy raro. También después de 10 años hacer el personaje y sobre todo estar de director, dirigiendo a mí como actor y a Paco León personaje y después el Luisma, era una cosa muy loca la verdad. ¿Qué te movió a revisitar el personaje, a los personajes de la serie, ya no solo como intérprete, sino también director, co-guionista? ¿Qué te llevó a hacer esto? Pues Carmen Machi, la verdad, fue la primera que después de un encuentro navideño que nos juntamos todos y la verdad que lo pusimos en redes después de la pandemia y notamos ahí una nostalgia del público que quería algo más, que nos quería vernos, y a Carmen se le ocurrió, ¿por qué no hacemos una película? A mí me pareció malísima idea al principio porque me parecía que esto ya no, una película de una serie que se había acabado hace 10 años no tenía ningún sentido y que era un polvo de ex, que sí, apetece pero no conviene y todo eso, pero bueno, se me encendió la lucecita y dije, ¿y si aprovechamos toda esta nostalgia para reflexionar sobre cómo ha cambiado el mundo, para ver, para diseccionar también esta cultura entera y todo un país, porque ya Aída era un retrato muy paródico de la sociedad española, y volverlo a hacer ahora pues con un examen de conciencia también. Porque tú durante este tiempo, ¿cuántas veces, o si lo habías planteado, te lo habías pensado alguna vez, ostras, ¿qué pasaría si estuviéramos ahora haciendo Aída? Claro. ¿Esto lo habíais pensado vosotros? Claro. Durante los 10 años de Aída era muy habitual que tuvieran denuncias de colectivos que se sentían ofendidos, pues no sé, los acondroplásicos, los chinos, de gente que, pues bromas que no les hacían gracia y que formaban parte del humor de la serie. Por eso fue la primera decisión de ubicar la acción en el 2018, como si la serie hubiera continuado
4 años más y hubiera coincidido pues con el año del Me Too, el año donde el mundo entero cambia un poco de la conciencia y empieza a revisar de qué nos reímos y de todo. Hay que aclarar, yo entiendo que a estas alturas mucha gente lo debe saber porque estáis de promoción, que no van a ver, quienes vayan al cine no van a ver un capítulo de Aída, aunque luego lo podrán ver si quieren, sino que van a ver otra cosa. Yo decía antes cuando te presentaba un falso documental, así con formas de falso, ¿tú cómo definirías lo que van a ver? Pues yo creo que es una metaficción. Es como si cuenta como el rodaje de un capítulo de Aída, que resulta ser el último, que nunca pasó, pero podría haber pasado, y está ficcionado, pues eso, es una metaficción. Muy loco de rodar también, porque había veces donde la realidad, había 2 ayudantes de dirección, había 2... y juega mucho con salidas desde tu participación, que me parece que desde aquí tengo que decir que es no solamente exquisita a nivel interpretativo, sino que aporta muchísima veracidad a todo el conflicto de la película. Mi entrevista con Miren, en Un Hoy por Hoy a las 9 de la mañana. De todas formas, tú dices, fue complicado de rodar. Hay momentos que tiene un ritmo trepidante, hay momentos que dices, perdona. Y yo me preguntaba mientras lo estaba viendo, conociendo un poco los entresijos de la televisión, ¿eso pasa cuando tú estás rodando un capítulo? Es decir, que tú estás haciendo de Luisma y cuando se corta la escena tú dices, oye, ¿y hoy para cenar qué vas a hacer? O sea, sí. ¿Eso pasa habitualmente? Eso pasa muchísimo, nosotros vivíamos así. A nosotros nos molestaba cuando nos daban acción porque nos cortaba la conversación. ¿Sabes? Estábamos hablando de cosas a veces interesantes o importantes y de repente eso cortaba y teníamos una destreza para entrar y salir del personaje que en la película lo hemos intentado copiar, pero ni siquiera tan bien como era la realidad. Y ahí en ese capítulo en el que se ve que como que Luisma no quiere encasillarse, que Carmen Machi no quiere encasillarse como Aída, eso os pasó en 2014. ¿Era algo que os planteasteis? Claro, sí. Bueno, la salida, hay muchas cosas, está todo basado en hechos reales, aunque están manipulados y no fue exactamente así, nada de lo que se cuenta. Pero sí que la salida de Carmen Machi, ya lo ha contado, que fue muy, muy traumática y que se parece bastante a eso cuando ella en el 2010, creo que no fue en el 2014, mucho antes se fue ella de la serie y Aída continuó sin Aída, que era una cosa muy rara. Y eso te hizo reflexionar a ti también. Tú aguantaste más, pero ver que alguien ya se va, dices, ostras. Pero claro, yo me sentía como responsable. Yo de repente yo no me podía ir, aunque dudaba, pero era un pilar fuerte y la serie se hubiera resentido si el Luisma también se hubiera ido. De repente, bueno, todo eso que aparece en la película es como real, ¿no? De hasta qué punto aguantas, hasta qué punto lo que dice Marisol Ayuso, que es una frase de Concha Velasco, de quejicas del éxito, ¿no? De hasta cuánto tienes que aguantar y también cuando te tienes que cuidar tú, que la salud mental, y cuando estás quemado en un trabajo y necesitas físicamente irte, pues escuchar eso, ¿no? Y que se te respete. ¿Los productores son tan malos como aparentan? Son mucho peores. Aquí son humanos, aquí lloran, aquí tienen... Pero... Sí, yo me parece que incluso el personaje ese de Fernanda, que al final pues está implicada y hace su trabajo también, porque se emociona en el final, cuando se corta todo y forma parte de... Cada uno hace su trabajo. Pero puede pasar que uno quiera irse de una serie y que en el piso de arriba no quieran que uno se vaya de una serie. Claro, sí. Esto pasa y a veces es duro. ¿Se establece una relación de mucha amistad entre la gente durante tantos años trabajando? En nuestro caso, sí. Es que desprende la película, tantos años después, desprende esa sensación, pero no sé cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad. No, hay mucho de realidad. De hecho, lo bonito de partir de la realidad en las relaciones es que es muy complicado de ficcionarlas. Cuando tú haces una película y te dicen, mira, esta es tu mujer, y tienes que crear una relación de cero, es complicado, pero cuando todo eso está de antemano, y aquí hay una familia increíble, que por muchos temas que planteábamos, al final se imponía el verdadero tema, que es la familia, porque se nos ve, cómo nos tocamos, cómo esa escena final donde hay un ataque de risa y un llanto, no estamos ni actuando, estamos diciéndonos lo que nos queríamos. Hay un momento especialmente delicado y que se entiende mejor si entiendes que el grupo es una familia, que es la confesión de Eduardo Casanova de su VIH.
Eso pasó, o sea, es que ahora yo no lo recuerdo en el tiempo, ¿eh? ¿Él lo hizo público antes de rodar la película, no? No, después. El tema de Eduardo, como todos los que aparecen en la película, están tratados como ficción. Basado en hechos reales. Pero mientras grababais, evidentemente, mientras lo rodabais, nadie sabía, salvo él y los que estabais trabajando aquí. Que exactamente. Después, él ha necesitado, por una decisión ahí personal, ha necesitado hacerlo público, y entonces ya se sabe que ese tema pues tiene mucho de verdad. Aunque no fue así, ni pasó, pero sí ese proceso de... Pero hubiera podido ser así. Sí, podía. Sí, toda la premisa de la película es esto no ocurrió jamás, pero podría haber pasado. Hay un personaje que no aparece en la serie, que es Ana Polvorosa, que a nuestros compañeros de los 40 principales explicaba así su ausencia de esta película. Yo he de decir que no voy a estar en la película, así lo he decidido. Pero bueno, estoy muy contenta. Tengo un amor absoluto a toda esta familia y todo este universo de Aida que forma parte de mí. Pero bueno, bien, yo creo que muy contenta. Tiene muy buena pinta, ¿no? La está escribiendo Paco y la dirigirá también. Así que también hay como con ganas de ver qué sucede con esto. ¿Entendiste esa decisión? Sí, sobre todo la respetamos, porque de verdad que hay mucho cariño y mucho respeto a cada uno, y hay un término que se utiliza también en los límites del humor, que es el too soon, el demasiado pronto. Que igual que se necesitaron años para poder hacer chistes de ETA, también uno sabe cuándo se puede reír de algo o no. Y en esta película se necesitaba una implicación que tienes que tener, y para Ana Polvorosa, por ejemplo, creo que era too soon para hacer bromas de todo esto, ¿sabes? Entiendo que entonces, antes de incluso hacer el guión, las primeras conversaciones que tuvisteis entre vosotros, este fue un tema que queríais dejar, o sea, que hubo debate sobre esto. Bueno, todo el mundo está herido de alguna manera por este Frankenstein que fue el éxito de Aida, y a Ana también le costó mucho salir de ahí. Tiene una carrera increíble, pero también pesa mucho, ¿sabes? De la lore. Yo entiendo que hay que tener ganas y hay que estar como muy fuerte para meterse en esto, y yo agradezco al resto del elenco que ha querido y se ha expuesto muchísimo para contar cosas muy íntimas y a veces dolorosas. Claro, es que hay un personaje, por ejemplo, como Mauricio Colmenero, que tú ahora ves la ola de la ultraderecha, lo que dicen, lo que sale por la boca de la ultraderecha. Claro, es que al lado de la ultraderecha de hoy, Mauricio Colmenero es un niño en pañales. Claro, se queda ahí como una cosa, sí, casi encantadora. Es fuerte, sí. ¿Tenéis la sensación que asumís algún riesgo con los debates que abrís en la película? Yo creo que sí, el riesgo es querer hacer o poder hacer humor con muchas cosas, con muchos tipos de cosas, de abrir muchos temas sin solemnidad. Me parece que tratar el tema del Me Too, de la corrección política, sí, de los propios límites del humor. Sí, y de la cancelación también, de cómo las antorchas del pueblo para quemar a Frankenstein cambian de dirección, ¿no? Y creo que todo ese tema en la película se trata sin solemnidad, ¿sabes? Con un jiji jaja, pero en realidad está contando cosas... Bueno, y sin visceralidad, ¿no? Porque parece que todos estos temas ahora se tengan que tratar desde las vísceras, desde la propia cancelación a los límites del humor. Son cosas que no se pueden hablar, no se pueden debatir. Claro, me parece que para mí lo que cuenta la película un poco que es que conviene mucho más mirarte a ti, reírte de ti y preguntarte tú qué puedes mejorar, porque siempre hay cosas, que acusar al otro. Y de repente que lo acondroplásico no te quita lo machista, que ser mujer no te quita lo homófoba, ¿sabes? Que todo el mundo tenemos cosas que mirarnos y que mejorarnos. Y es mejor reírte de ti que reírte del otro. Paco León, me has hecho sufrir un poco, pero te lo perdono porque me caes bien y porque me diste un pequeño papel en la película Aida. O sea, que aceptaras eso me parece oro. Bueno, no es lo mejor de la película. Lo mejor de la película son ellos, que están fantásticos, y la película, que es una maravilla, de verdad, que vale muchísimo la pena. Mañana en los cines, ¿no? Mañana no, pasado. El viernes en los cines. A triunfar. Muchas un beso. Gracias, Ángel. Hasta luego. Yes, I can't get no. Well, when I'm driving in my
Some man comes on the radio trying to give me information that scrambles my imagination. I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, you know I can't get no. Hey, hey, hey. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. Buenos días. Francino, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Venga, pues vamos. Aquí estamos, ya veremos cómo regresamos. Es sin duda la foto de la mañana. ¡Vamos! Venga, ya está. Venga, ponte. Así trataba de ayudar la Guardia Civil esta mañana a uno de los cientos y cientos de vehículos, de conductores que se han quedado atrapados en las carreteras debido a la nevada. La buena noticia es que estos problemas remiten en algunas vías y ha ido dejando de nevar. Es buena noticia, pero ojo porque tras la nieve ahora viene el viento y hay muchas zonas, sobre todo del litoral andaluz, afectadas por fuertes rachas de viento. Actualizamos todas las 2 en hora 14 y nos preguntamos, Ángels, si en algún momento de este invierno vamos a ver un poquito el sol. Uf. Ya, yo lo pongo en duda ya, pero porque bueno, ya llegará. Repasaremos la situación en Europa. Hay muchas complicaciones en Portugal y aquí en casa la pregunta política del millón sigue siendo cómo se resuelve el entuerto de las pensiones. Tenías esta mañana Azcón aquí en Hoy por Hoy. Decía el candidato del PP a las elecciones de Aragón que está convencido de que habrá subida y que el tema se resolverá. Veremos cómo se articula esto y sobre todo cómo va el gobierno en ese objetivo de recomponer la mayoría para mantener viva la legislatura. Y claro, voy a recuperar al cierre algún momento de la entrevista que le has hecho a Paco León, que nos ha encantado en la redacción. No sabía lo del cameo. Queremos ver hago eso. de mí misma, no os penséis que hago nada, hago de mí misma. Qué bueno. Con todos mis atributos y mis debilidades. Francino, ¿tú? Hoy atributos. Hoy abrimos la ventana en la nave en Villaverde, en Madrid. ¿Es verdad? La Sí. Feria Science for Industry, con una cantidad de proyectos innovadores impresionante. Es que hay de todo. Mira, yo qué sé, presentan una plataforma de diagnóstico rápido que identifica patógenos en sangre en menos de 30 minutos. Botas de esquí o piezas de bicicleta fabricadas con nuevos materiales. Con el arroz, fabricar calzado. Robots con todo tipo de aplicaciones, robots agrícolas, robots industriales. Bueno, son 160 universidades y centros de investigación de toda Europa. Es la feria de este tipo más importante que se hace en Europa. 130 empresas, 50 fondos de inversión. Conectar conocimiento con empresa y con dinero. Y ese trío Muy hace bien. posible que se alumbren proyectos que mejoran la vida de las personas. Y vamos a la nave, bueno, Todos. tiene que llegar una parte del equipo de Todo por la Radio desde Barcelona, que ya están diciendo que la. Sí, bueno, Sí. especialistas secundarios, por ejemplo, están ¿Vienen en viajando. tren? Vienen en tren. Silencio. No, Bueno, es que yo vine el domingo en tren. Sí, claro. Entonces, claro, yo vine el domingo y tardé un poquito. Yo y además con la nieve, pero bueno, estará Carlos Boyero, estará Mara Torres, Vale. Isaías. Vamos a hacer un fiestorro ahí en Pues la nave. para la nave. Sí. ¿De aquí a para la nave se llega bien? Sí, yo creo que sí, hombre, sí. Vale. joder. No, Pero pregunto. sí, se llega de yo creo sobra. que Vale, sí. vale. Vale, pues os escuchamos. Muy bien. Hasta Venga, luego. hasta luego. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Es que esta me gusta, Sergio, por eso estoy tardando. Ya lo sé. Cuando te Las gusta, canciones que me gustan tardo nos en vamos entrar. a la ventana. Tardo en entrar. Venga, va, la lista de la compra. ¿Cuál es la lista de la compra? Pues es la que se puede hacer en cualquier mercado de este país porque... Hay que ir a los mercados. Sí, hay que ir a los mercados. Y además, hoy que está lloviendo es un buen plan porque lo tienes todo junto. Sí. Puedes ir a un sitio cubierto en el que Hasta te puedes comprar- tomar una cerveza. Eso es así. O comer. O comer. Sí, sí. ya, claro que Y sí. os preguntaréis, ¿por qué hablamos de mercados hoy? Porque hoy, como a eso de las 7:15 de la mañana, yo te he oído decir a ti que a ti te gustaría tener una charcutería. No. Lo primero que has dicho no. ha sido, a mí me gustaría ser No, he dicho, charcutera. sí, pero después he cambiado. Sí. He Después cambiado. ha dicho el de los encurtidos. Claro, yo Que quiero a mí vender también me aceitunas. gustaría de Yo los quiero vender encurtidos. Eso es aceitunas. una tarea casi... No, ¿tú has visto esas Imposible. paradas de aceitunas que tienen aceitunas de 1000 sitios? Es que yo venía discutiendo con Eva. A mí no me gustaría estar en un negocio que tenga olores que acaban convirtiéndose en rutinarios porque se supone que vas a trabajar todos los días y esa rutina acaba matando y acabas odiando. O sea, yo me imagino en un restaurante argentino
el que hace la carne toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, va a su casa o se come una lechuga. Pero eso es como la persona que trabaja en el Museo del Prado y está todo el rato viendo las meninas. O yo, que estoy todo el rato con la información. No es lo mismo. Y al final, no es lo mismo. Para mí el problema no es tanto el olor, sino si lo que vendes te gusta. Claro, es que yo estaría cogiendo aceitunas todo el rato. Porque luego me decía Iñaki, oye, ojo también un puesto de quesos. Yo en un puesto de quesos es que terminaría el mes y tendría que pagar con mi sueldo el queso que me he gastado. Yo también. Pero tú también quisieras en una tienda de encurtidos como pues yo, que, ¿no? O sea, yo el bol de los pepinillos estaría vacío. Brian, dediquémonos a eso. Pues mira, montemos una parada en un mercado. Montémosla aquí. No, aquí no, que aquí hacen radio. radio. Eso es un formato. Sí, hacen radio. Te hicimos una selva aquí de árboles. Aquí se hacen tantas cosas que también cambian. Al que no parecía importarle demasiado el tema del olor es a Pascual, que ha dicho que él quería ser el de la pescadería. Sí, a mí ninguno de aquí me haría competencia, ninguno tendríais una parada. A mí me gusta el olor al pescado crudo. Pero todos los días. Amigos, ya me conocéis a mi amigo Raúl, que le encanta el salmón. Ya tengo la venta asegurada. Pero me mal. gusta la pescadería, sí, me gusta. O sea, tú trabajarías en una pescadería. Sí, me encanta. Es que todas las tiendas hacen falta. No, sí. Yo no digo que no. Sí, por falta sí, pero ¿no te has leído Plenilunio, la novela de Muñoz Molina, en la que el asesino es un pescadero? Sí. Bueno, pero no todos los. Un beso a los pescaderos que nos atienden todos los días. Pero que no matan a la gente. Los que venden colonia pero y es verdad. perfume. Pero incluso tener una perfumería acaba matándote. Sí, porque claro, todos los días. Y de todas formas, aunque defiendo a los pescaderos, y los quiero mucho a los pescaderos, pero tienen una habilidad con el cuchillo. Sí. Ya ves, Hombre, porque si no serían mancos. No, pero lo digo por si quieren ser asesinos. Vale. Son unas máquinas. Sí, los carniceros también. Los carniceros para meter los cadáveres. Pero nadie quiere ser carnicero. Sí, a mí me encantaría, porque no huele eso. Bueno, es que para mí la carne mucho menos. Pero también huele la carne. De una manera. Cuando alguien huele mal se dice que huele a choto. Me molaría lo de la carnicería por el guante de metal que te protege para no. Eso es muy cuidado, medieval. Cuidado eso. Y ese sobre el cuchillo cortando. Eso es un arte, eso es un arte. Y ojo la frutería, que también. Yo la frutería. Muy bien, frutería, muy bien. La frutería me la cojo yo. ¿La frutería tú? Sí, porque yo creo que es el principio de todo. Yo cuando voy al mercado, al primer sitio donde voy es la frutería. Es muy agradecido y a partir de ahí pienso lo que voy a hacer. Vale. Yo tendría una floristería. Ay, pues muy bonito el puesto de flores. Bonito que ¿Se eres. hace un dinero vendiendo flores? Sí, porque están caras, además. Joder, que si son caras ¿Habéis visto que han abierto muchísimas floristerías en la ciudad? Sí. Podríamos abarcar una avenida entera. Una avenida entera con nuestras tiendas. ¿O un mercado? Yo respetando el negocio familiar y la panadería. Yo panadería. Ala, Y además, Eva por muchos años que hemos pasado en la panadería, el olor a pan caliente es una maravilla. Y yo con el horario que tengo también podría ir a la panadería. Total. Pues, ¿No? Pues Acostumbrados ya a levantaros a las 4. De hecho, es horario. De hecho, mis padres me dijeron: hijo, estudia para no tener que madrugar. Y de las primeras cosas que hice en la cadena fue hoy por hoy levantarme a las 4 de la mañana. Y ahora sí, así. O sea, ¿Y tú, Tere? Yo voy a tomar una decisión muy sabia, que es tener yo el bar, esperaros a todos ahí siempre con una caña y que me contáis cómo ha ido el día. Pero también necesitamos a alguien en el bar. Pues yo me lo voy a pasar genial. Prefiero irme al monte y volverme loca. Hoy por hoy. A ver, ¿quién se encarga hoy del último compás? Me encargo yo. Venga, tú la tienda, la parada del último compás. Exacto. Dale. Bueno, tenemos muchas reflexiones que se han sacado del bolsillo Marta y Manuel hoy en El Rincón de la Esquina. En breve estará también en el podcast la entrevista con Paco León a propósito de esta especie de making of de Aída. Pero nos vamos a ir con Jorge Carrillo, que es el pequeño de los 3 hijos de Santiago Carrillo, que acaba de publicar Luchadoras, que es la historia de su madre y de su abuela, de María Alivio y Carmen Menéndez, con quienes convivió durante años, 2 mujeres cultísimas, informadísimas, muy activas, clave en la clandestinidad y el exilio, y nos ha contado la muerte de su abuela, que nos ha parecido a todos una muerte sin cargas mentales, sin secretos, una muerte ejemplar. Mi abuela nos contó todos los acontecimientos importantes de su vida, a mi exmujer y a mí, en su último mes de vida. Y la víspera de morir nos dijo una frase impactante. Nos dijo: he tenido una vida magnífica. Mañana cuando vengáis, si estoy dormida, no me despertéis. Y al día siguiente se murió en la siesta.
Qué maravilla. Y de todas formas, Pepe, es que no he tenido tiempo de decirlo porque como estábamos esperando a Paco León, pero yo creo que hay que reivindicar estas figuras que pasan a la historia como la mujer de y que tienen una historia propia detrás tremenda. Sí, el caso de Carmen es brutal porque el caso de Carmen siempre estaba detrás de Santiago Carrillo, pero Carmen es la que organizaba absolutamente toda la... Y su inicio en la militancia y en la clandestinidad, es decir, que tuvo un papel muy importante. Es que ella, antes de conocer a Carrillo, todo el mundo piensa que siempre conoció a Carrillo en España. Ella conoce a Carrillo en París y ella ya era una figura dentro de las juventudes comunistas. Bueno, de hecho, le piden que vaya a París a liderar las juventudes. Bueno, pues ya está, hasta aquí la reflexión. Mañana más, a partir de las 6, les esperamos. Pongan el despertador. Solo tu amargura es ella. Late, corazón. No todo se lo ha tragado la tierra. Cuídate, niña, cuídate siempre, cuídate siempre, que yo no siempre estaré para verte. Cuídate, niña, que cuando ya no esté, te quiero viva y te quiero libre y te quiero siempre. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.